Muy bien, perfecto, Julieta. Entonces, bueno, si quieres empezar a presentarte. Bueno, les cuento primero, Irene, muchas gracias por el espacio. La verdad que para nosotros es importante poder difundir, ¿no? Y hablar de la muerte, que es un tema bastante tabú para la sociedad occidental. Mi nombre es Julieta Montoya, soy psicóloga, soy directora ejecutiva de Fundación Aiken. En Fundación Aiken acompañamos a niños, adolescentes y a sus familias en sus procesos de duelo por muerte de personas significativas. También acompañamos a mamás y a papás por muerte de hijos, acompañamos a jóvenes, acompañamos en situaciones de duelo perinatal y formamos también a diferentes poblaciones, que ahora les vamos a ir contando por qué, del mundo adulto para poder acompañar a la población infantil en relación al duelo. Qué linda función. Sí, o sea, al final del día cuando se trabaja con niños siempre digo que hay que trabajar sobre todo también con los adultos, esta parte de la psicoeducación, ¿no? De guiarlos para que pues puedan fomentar las estrategias que se trabajan en terapia en el día a día, ¿no? Al final del día los niños dependen de los adultos de sus vidas, entonces es una labor bastante importante. Muy bien, Julieta, pues muchísimas gracias. Bueno, para los que vienen de parte de la Fundación y de Julieta, mi nombre es Irene del Valle, yo soy psicoterapeuta, soy mexicana y vivo en España y yo me dedico sobre todo más a trabajar con población de adultos y trabajo sobre todo duelo migratorio y duelo por ruptura, son como los duelos que más veo. Sin embargo, muchas veces también vienen a veces adultos, ¿no? Y me dicen, Irene, me estoy separando, ¿cómo ayudo a mis hijos, ¿no? A transitar el duelo que van a vivir tras el divorcio, ¿no? Porque al final del día también se rompe, de cierta manera, la familia como la conocen, no la familia en sí, pero sí la familia como la conocen. Allá hay una muerte simbólica. Entonces, pues a veces también tengo que dar estrategias a los adultos para hacérselas llegar con los niños, así que seguramente hoy también aprenderé algo que pueda transmitir en el día a día en mi consulta, Julieta. Pues bueno, si te parece, empecemos por platicar un poquito en líneas generales qué es el duelo y ya después nos adentramos pues al duelo en población infantil. ¿Tú cómo entiendes el duelo, Julieta? ¿Cómo lo definirías? Bueno, nosotros tomamos una definición, siempre esto hago la aclaración que esto, que trabajamos, entendemos el duelo en su totalidad, pero nosotros ponemos mucho el foco y trabajamos en relación al duelo por muerte y pensamos el duelo como un proceso de reconstrucción y reorganización que es esperable que se dé en todas las personas, adultos y niños, frente a una pérdida. En este caso, una pérdida por muerte, Ujú, y que ese proceso nos permite reorganizar el mundo personal y el mundo familiar, ¿no? ujú, Frente a esta pérdida, tanto a los adultos como a los niños. En el caso de los niños y de los adolescentes, vamos a ver que hay ciertas particularidades y vos dijiste algo muy importante que lo tomo y que por ahí va a atravesar y estar atravesado en nuestra charla, que es esto, el mundo adulto, ¿no? La influencia que tiene en la posibilidad de que los niños y los adolescentes puedan atravesar ese proceso, ¿no? Que somos los adultos quienes habilitamos tanto en un duelo, como vos decís, por separación, que te vienen y te preguntan, como en un duelo por muerte, ¿no? La importancia del mundo adulto en el proceso de duelo de los niños y niñas. ujú, ujú. Sí, completamente de acuerdo. Me gusta mucho que haces énfasis en la reorganización tras una pérdida. Yo lo entiendo de la misma manera, porque al final del día pensemos que cuando hay una pérdida hay un cambio, ¿no? Entonces tengo que reorganizar la manera en la que veo el mundo, en mi rol muchas veces, ¿no? Según la persona que muera, que tan cercana o distante es. Tengo que reorganizar también como esa desregulación emocional que es natural en un inicio y volver, ¿no? A regularme. Y también me gusta mucho lo de normal porque muchas veces las personas dicen, es que no quiero sentir el duelo. Y el duelo es muy importante de transitar porque es la manera de aceptar y procesar la pérdida, ¿no? Exacto, digo, hablamos de esperable porque es algo que ocurre y de proceso, ¿no? A veces las palabras no tienen mucha significancia y mucha importancia, ¿no? Es un proceso que todo proceso lleva un tiempo, ¿no? Y un desarrollo y un recorrido, que es
muy subjetivo de acuerdo a cada persona, a cada familia, particularmente en los niños, ¿no? Va a depender de todo ese andamiaje que hay a su alrededor, ¿no? De los recursos con los que cuenta a su alrededor, Ujú. en la cultura en la que está, cuál es la disponibilidad y disposición de los adultos para que ese niño pueda expresar qué es lo que le pasa. Pero es esto, es entender que nos ocurren cosas que son esperables, ¿no? Ujú. Y que hay muchas manifestaciones que los niños pueden atravesar o que los adultos podemos sentir que nos pueden parecer disruptivas, ¿no? O que son Ujú. disruptivas en el momento donde hay algo que se rompe, porque hablamos de Ujú. reconstrucción, de reorganización, porque hay algo que se rompe frente a la Sí. pérdida, ¿no? Ujú. Frente a una muerte de una familia hay algo que se desarma por completo. Nosotros ponemos el ejemplo de el castillo de naipes, ¿no? Que es muy gráfico, ¿no? Hay un castillo de naipes armado y de repente la muerte viene, irrumpe y ese castillo se desarma. Ujú. Y frente a eso hay que reorganizar, reacomodar no solamente lo práctico de las rutinas de la vida, sino que hay que reconstruirse emocionalmente, ¿no? Y algo que dijiste, ¿no? Como, no sé si me gusta hablar de final del proceso, pero esto de la aceptación que es poder vincularse, ¿no? Y poder conectarse simbólicamente Ujú. con el ser querido fallecido y pasar de esta pérdida física, ¿no? Ujú. Y de este conexión física a una conexión y una representación simbólica de la persona Ujú. fallecida. Ujú, totalmente. Y bueno, entiendo que el enfoque que ustedes tienen, antes de irnos a las particularidades de cómo viven los niños el duelo, obviamente pensemos que cada persona es un mundo, siempre lo digo, y hablamos en líneas generales, ¿no? Pero sí creo bien importante como recalcar dos cosas y me gustaría saber tú qué piensas. Por un lado, algo que veo que a veces pasa es que los adultos piensan que un niño es muy chiquito, ¿no? A veces dicen, no, es que todavía es muy chiquito para como que le contemos todo o para que vaya al funeral o para explicarle tal cosa, ¿no? Y veo muchas veces, a veces como a los adultos complicando más la historia que simplemente contando lo que está pasando, ¿no? Y también creyendo que los niños no se enteran, o sea, esta idea de es muy chiquito para entender o no se va a enterar. Y los niños, claro que saben, o sea, yo siempre lo digo, los niños se enteran de todo y lo perciben, te perciben a ti, perciben Exacto. obviamente la realidad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pensar que el duelo, porque a veces el duelo solamente se piensa a la muerte, ¿no? Y el duelo se vive en muchos aspectos de la vida, desde, sí, una muerte, pero también, por ejemplo, la enfermedad de un padre, ¿no? O sea, también hay un duelo. El ver que mi padre o mi madre o el adulto a mi cargo, por ejemplo, pues no va a funcionar de la misma manera o cambia nuestra rutina o cambia el rol, ¿no? El duelo migratorio, que es una de las cosas que yo más trabajo, que es este duelo que se experimenta cuando se cambia de país, ¿no? Entonces, también preparar a los niños, ¿no? Para lo que van a afrontar, el duelo por la ruptura de sus padres, e incluso los propios duelos de los niños, pareciera, no sé, a veces, por ejemplo, con temas de amistad, ¿no? Lo veo mucho como que se minimiza, ay, se dejaron de hablar, y para un niño es algo muy importante que mueve su mundo y que hay que ayudarle a transitar también, ¿no? Como este tipo de situaciones. ¿Tú qué piensas de esto, de los diferentes duelos, antes de adentrarnos a las particularidades? Sí, todos los duelos, como decíamos al inicio, la definición de duelo aplica para todo, ¿no? Son las reacciones que tantos niños o adultos tenemos frente a las pérdidas y todas las herramientas que podamos tener, en primer lugar, validar esto que nos pasa y entender que frente a una pérdida, sea la que sea, ¿no? Tenemos que poder legitimar lo que nos pasa y entender que tenemos que reconstruirnos y que hay algo que va a cambiar. Ujú. Eh, la diferencia que por ahí puedo marcar en relación al duelo por muerte tiene que ver con la irreversibilidad, de que hay algo en la muerte, ¿no? Que hay algo que no regresa, ¿no? Que es algo que trabajamos mucho, ¿no? Con los chicos, teniendo en cuenta lo que muchas veces llamamos, y esto que vos traes, que tiene que ver en el caso del duelo por muerte con las pérdidas secundarias, ¿no? En el Ujú. duelo por muerte ocurre
de la persona no está más, ni va a estar más físicamente, pero hay muchas pérdidas asociadas a la muerte de esa persona. Como vos decís, por ahí tienen que mudarse de ciudad, tienen que cambiar de colegio, tienen que estar al cuidado de otra persona porque la persona que era proveedora en su casa es la que falleció, entonces quien los cuida tiene que salir. Entonces hay muchas pérdidas asociadas que se asocian al duelo por muerte. Todas las pérdidas requieren de un trabajo personal y acá vuelvo a insistir en esto de que somos los adultos los que vamos a habilitar o no habilitar la posibilidad de que un niño elabore y pueda procesar ese duelo. Pero todas las herramientas que podamos darle y los recursos, pero lo primero siempre, siempre es esto, es entender que frente a cualquier tipo de pérdida hay algo que cambia, hay algo que cambia. Entonces, Sí. si podemos pararnos desde ese lugar, entendemos que nos van a pasar cosas y que van a pasar cosas en nuestro entorno y que le van a pasar cosas a los niños, ¿no? Y que vamos a sentir cosas distintas a las que veníamos sintiendo. Eso es lo importante, ¿no? Porque si hacemos de cuenta lo que circula en la sociedad, ¿no? Bueno, acá no pasó nada, ¿no? Porque mejor es esto, mejor callemos, mejor no digamos, porque si decimos sufrimos, y es esto que vos decías, Irene, no es si decimos sufrimos, hay algo que ya nos está generando dolor, lo Sí, digamos o no lo digamos. sí. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, el ponerlo en palabras, el compartirlo, el poder expresar lo que nos pasa, es mucho mejor que no hacerlo. Claro, claro, sí, y lo pienso yo viendo ya a esos adultos que en algún momento fueron estos niños a los cuales no les dieron estas herramientas, no validaron su emoción, no les dieron este espacio, no les dieron estas explicaciones, y el aprendizaje es, no sientas, evade lo que sientes. Y por eso la gente llega con una acumulación, porque estas primeras vivencias de dolor, si me dijeron, o sea, ni me dijeron nada o hicieron como que nada pasaba, entonces yo he aprendido a hacer como que nada pasa y claro que pasa. Entonces, qué importante lo que dices porque es literal como plantar la semillita en esos primeros duelos, en esos primeros momentos. Qué importante, qué Exacto, importante. porque nosotros, digamos, las generaciones más grandes, no es esto, tiene que ver con culturalmente, ¿qué lugar ocupan las pérdidas? ¿No? Culturalmente en Occidente pasa que es esto, no se habla, se calla, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde el éxito, el ganar, el hacer, el tener, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con las pérdidas, mejor de eso no hablemos. Eso nos pasa en el mundo adulto y en esto de transmitir y psicoeducar a los chicos, muchas veces los adultos somos los que editamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa educación en relación. La muerte es parte de la vida, las pérdidas son partes de la vida, las Ujú, pérdidas que sean, son parte de la vida y el integrarlas, y el no poder integrarlas, mejor dicho, muchas veces hace que nos paremos frente a los niños en esto de, no les digamos porque van a sufrir, no se ujú, dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Esto que traías ujú, antes. Digo, sí que se dan cuenta de lo que pasa, sí que saben que una persona se murió, sí que saben si su papá o su mamá se separó, sí que saben y sienten en relación a eso, ujú, ¿no? Sienten de acuerdo a algo que entiendo, bueno, que ahora vamos a hablar un poquito en relación a la particularidad, digo, sienten en relación a su proceso evolutivo, ya de por sí, ¿no? Digamos, a medida que vamos creciendo, ¿no? Vamos teniendo diferentes duelos en relación al crecimiento y vamos procesando la información de otra manera, ¿no? Entonces, no podemos decir que un niño de 3 años no entiende, no siente nada en relación a la muerte, no lo entiende como lo entendemos los adultos, que eso es otra cosa. Digamos, sí, no podemos afirmar que no siente porque sabemos que no es así. Siente acorde a lo que puede procesar a esa edad, ¿no? exacto. Un niño mayor, ¿no? Más los adolescentes, procesan y sienten más vinculado a lo que sentimos los adultos. Ujú, Y en esto que te compartí anteriormente de la irreversibilidad, ahí hay un punto clave que tenemos que entender como adultos, que es esto y me gusta reforzarlo porque los niños entienden acorde a su edad, ¿no? A partir, los más pequeñitos podríamos, no sé, marcar, no es lineal, es como decimos en términos generales, ¿no? A partir de los
6, 7 años, empiezan a tener conciencia mayor del concepto de irreversibilidad, que es que de la muerte, cuando las personas mueren, no regresan, ¿no? Que ahí Ujú, las funciones vitales terminan, que cuando las personas se mueren ya no comen, ya no sienten, que a mí me gusta mucho emparentarlo con lo que aprenden en la escuela, ¿no? Cuando en la sí, escuela se enseñan sobre el ciclo vital, sobre lo que le pasa al cuerpo, donde empiezan a entender, eso ayuda nos ayuda a los adultos en general para decir, bueno, ¿qué entiende un chico de 6, 7, 8 años? ujú, ¿No? Entonces, los más nietos por ahí sienten la muerte o la viven como un abandono, ¿no? ujú, Eh, a los 4 o 5 años, ¿no? No entienden que las personas cuando se mueren ya no regresan más, ¿no? ujú, Sino que los siguen esperando. ujú, Y es fundamental que podamos entender estas diferencias, ¿no? De cómo sienten los niños la muerte, porque ahí es cómo los vamos a poder acompañar. ujú, Eh, Hay algo muy, muy importante que nos da dato en este sentido, vienen por ahí algunas familias y me dicen, yo le expliqué, fui claro, le dije que su papá murió, ¿no? A un niñito de 5 años y viene a la semana y le dice, ¿y papá cuándo va a volver? ¿No? ujú, ujú, No, aparece como, no me entendió, ujú, ¿no? Sí entendió, ¿no? Que su papá murió, lo que en ese psiquismo de ese niñito de 5 años está procesando, ¿no? Es su concepto de muerte. Para él, uno, cuando muere, no es que se va y no regresa nunca más. Entonces, ujú, no es que no sintió la muerte, sino que hay que seguir acompañando en ese proceso de construcción del concepto de irreversibilidad, ujú, que no quiere decir que no tengamos que explicarles nada. Ese es el error que muchas veces aparece, pero está arraigado en los mitos culturales, que es este que vos traías. Los chicos no entienden. Entienden acorde a su edad, pero sienten. Y ahí está la gran diferencia. Sienten la ausencia, sienten la falta, ujú, sienten el fallecimiento de esa persona amada por ujú. ellos. Sí, o sea, lo que yo entiendo y coincido mucho contigo es que entienden lo que pueden poner en palabra y obviamente un niño que, como dices, que lleva más años en la escuela, que ha desarrollado más conceptos, puede entender muchísimo mejor la muerte y la irreversibilidad, o sea, lo que conlleva la muerte, ¿no? Pero en sensación, en sentimiento, en percepción de que mi mundo es diferente, que algo me falta, que hay una sensación de vacío, como sea que la sienta en el cuerpo, eso lo está percibiendo, ¿no? Entiendo que también tiene que ver con el pensamiento mágico. Un niño que todavía tiene pensamiento mágico tiene estas ideas de que puede regresar, de que esté en otro lugar, etcétera. Y cuando ese pensamiento mágico, conforme vamos creciendo, pues obviamente se va pegando más a la realidad, es ahí cuando voy procesando la muerte más cercano a como los adultos lo entendemos, ¿no? A eso te refieres. Exacto, ahí está como el corte, digo, también en el pensamiento mágico aparece muchas ideas, que también es importante, muchas ideas vinculadas a la culpa, ¿no? Si pensé, que aparece mucho en el discurso de los niños, si me había enojado, si me había peleado, si me enojé un día y dije, ay, ojalá que se muera, ¿no? Ujú, Aparece mucho la culpa vinculada de 4 a los 6 años con la presencia del pensamiento mágico, de creer que producto de lo que ellos pensaron, por eso ocurrió la muerte, ¿no? Entonces, ahí entender para acompañar, ¿no? Para ir acompañándolos y esto, ¿no? Y trabajar y que los chicos sientan que tienen el espacio para hacer preguntas y para decir eso que piensan y que van sintiendo, ujú, ¿no? Y ahí acompañarlos, por más que presente el pensamiento mágico, que hay un proceso evolutivo, ¿no? Para llegar al pensamiento más cercano al adulto y al concepto de irreversibilidad, es poder habilitarles el espacio para decir, bueno, no, las personas no tenemos la capacidad de matar a alguien con el pensamiento, ¿no? Entonces ujú, ir acompañándolos para ir desarmando, pero validar esto que les pasa, ujú, ¿no? De poder acompañarlos en ese sentido. Por eso es tan importante el lugar que ocupamos los adultos, ujú, ¿no? Pero los adultos, y acá me gusta hablar de adultos cuidadores, porque no siempre es la mamá o el papá que quedó vivo, sino somos
todo el universo de adultos que circulamos en torno de los niños y de los adolescentes. Los educadores, los profesionales de la salud, pediatras, los profesionales que están cerca del niño habitualmente, la familia cercana, abuelos, tíos, Ujú. pares, ¿no? En el caso de adolescentes, digamos, todos eh, habilitamos o no habilitamos el espacio para que esos niños, esos adolescentes desplieguen lo que les pasa en relación al duelo. Ujú. Y antes de irnos a que no sé si es posible eso, ¿no? Que tal vez por segmentos de edades aproximados, obviamente en cuanto a lo que ustedes han visto, que digas, bueno, de los 0 a los tantos años funciona tal, de los 5 a los 10, o sea, como algunas claves por edad o por segmentos por edad. También algo que estaba pensando ahora que te escuchaba es que además del pensamiento mágico y esto que decías como de lo que van aprendiendo, ¿no? En la escuela, algo que Ujú. leí hace poquito en un libro y que me hizo mucho sentido, incluso hasta como de aspectos personales de cosas que yo había vivido en la infancia, era que los niños, como al principio, son egocéntricos, es decir, pues hay una visión hacia mí, ¿no? O sea, el mundo hacia mí y conforme vamos creciendo, vamos ampliando nuestra mirada con otros y vamos siendo capaces de relacionarnos. Pero que en esta primera fase, en cuanto más egocéntricos somos, cuando sucede algo, o sea, como que la manera de entenderlo es decir, yo hice algo, yo lo provoqué, ¿no? Eso es algo muy inconsciente y muy natural, ¿no? Entonces decían, el libro pone un ejemplo, ¿no? De, bueno, si tu padre se fue, pues piensas que algo te faltó, que algo hiciste para que se fuera, ¿no? Mm. Entonces, lo que estoy entendiendo es que además del pensamiento mágico también, para un niño chiquitito, puede haber como esta sensación de, o sea, de querer explicar a través de él, ¿no? O sea, al final del día como que mi mundo, por así decirlo, mi manera de percibir el mundo es reducida, me veo a mí y tal vez a los adultos próximos a mí, y entonces, Ujú. pues, ¿qué pasó? Algo hice yo, ¿no? O yo generé esto, ¿no? ¿Crees que es cierto? O sea, ¿coincides con esta idea? Sí, sí, aparece en los más pequeños, por esto que charlábamos, ¿no? En relación a la visión sobre sí mismos, ¿no? Esta mirada más egocéntrica y muy vinculada con el pensamiento mágico, que es propio de ese estadio evolutivo, ¿no? Entonces ahí aparecen muchísimas las ideas vinculadas a la culpa, ¿no? Ujú, De que algo que hayan hecho, algo que hayan pensado, ¿no? Fue lo que provocó la muerte o fue lo que provocó que la persona amada no esté más. ujú, Sí, eso tiene mucho que ver con o sea, todas las etapas evolutivas y la construcción del pensamiento y demás, y la mirada que van teniendo los niños de acuerdo a la evolución, nada, todo coincide con todo, ¿no? Entonces, la respuesta a partir de las diferentes edades está muy alineada con la capacidad de procesamiento que tienen. En relación a esto que me preguntabas antes por edades, eh, es también, no es tan lineal, ¿no? Pero desde el nacimiento más o menos, el corte está hasta los 3 años, los niños tienen como una noción de muerte vinculada al partir, ¿no? Como que la persona se fue, no está más, ¿no? ujú, Los dejó. Entonces, ujú, está más las manifestaciones que por ahí se pueden encontrar, a mí también me gusta vincularlo con la escuela, digo, cuando uno deja un niño en la guardería, ¿no? Y que aparece esto de, bueno, no está la permanencia objeto, ¿no? Entonces se está empezando a construir, entonces es como, bueno, las manifestaciones son llanto, como espasmos, ¿no? Cuestiones más vinculadas a me dejó, ¿no? Se fue, ajá, ¿no? Estoy acá sola. Y otra vez ahí, hay sensación, no es no me pasa nada porque el niño tiene 2 años, ¿no? No ujú, es que ujú, no pasa, no puede decirnos mi papá murió, lo extraño, ¿no? sí, Pero sí hay manifestaciones en esos casos. De los 4 más o menos a los 6 años es esto que hablábamos en relación al pensamiento mágico, ¿no? Que la muerte está más vinculado a se durmió, y acá traigo otro tema que es sumamente interesante para el duelo y los niños, que siempre es muy importante hablar claro, no tener miedo y no tener temor a utilizar palabras y no eufemismos, ¿no? Esto de partió, se fue de viaje, ujú, entró en un
eterno, porque todo esto los confunde y mucho, ¿no? Creemos que si utilizamos la palabra muerte, les vamos a generar aún más dolor, ¿no? Y Ujú, no les vamos a generar dolor, vamos a estar hablando con la verdad, porque lo que ocurrió, ocurrió, ¿no? Entonces, por querer suavizar o sentir que estamos cuidando, muchas veces estamos confundiendo, porque si yo a un niño de 5 años le digo, bueno, tu papá o tu abuelo se durmió en un sueño eterno o está en un viaje largo, ¿no? Para ese niño hay algo ahí que lo va a esperar, porque si el papá se fue de viaje, algún día va a volver, ¿no? Porque ujú, el concepto de irreversibilidad, volvemos ahí, no, no está instalado, por lo cual esto, hablar con palabras claras, que utilizar la palabra muerte, la palabra falleció, no generan más ujú, dolor, ¿no? Muchas ujú, veces ayuda a que el niño vaya teniendo más claro lo que pasa y no confunda con estos eufemismos, ¿no? ujú. Eh, Después de los 6 a los 9 años, ahí ya empiezan a aparecer las ideas a la posibilidad de la propia muerte o al miedo a morir. Ahí aparece mucho en el duelo como manifestación el miedo a morir de ellos mismos o el miedo a que muera el cuidador principal, ¿no? Esto de, bueno, si se murió mi mamá y me cuida mi papá, bueno, vos también te podés morir, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? O sea, ¿quién me va a Ujú, cuidar si todos se mueren? ujú, ¿No? Entonces, ujú, ahí empieza a aparecer esta diferencia donde ya se empieza a construir la diferencia entre la fantasía y la realidad, ujú. ¿no? Empieza a haber como más criterio de realidad presente, por eso aparecen ese tipo de preguntas y ese tipo de miedos. Tiene como una lógica ahí, ¿no? Las ideas de muerte van teniendo una lógica con la evolución y el proceso evolutivo de los niños. Después ya a partir de entre los 10 y 13 años, ya muchísimo más cerca del pensamiento abstracto, ahí aparece el concepto con todas las letras de irreversibilidad de muerte, donde tienen muchísimo más, están muchísimo más cercano al concepto de los adultos, pero siempre igual con la necesidad de que haya adultos que los habiliten, ¿no? Para expresar. Y en consonancia con la adolescencia. La adolescencia trae ya muchísimos duelos, que era esto que nombrabas al principio, ¿no? Muchísimos duelos asociados inherente al momento Ujú. evolutivo. Y ahí es donde la presencia de los pares, la habilitación otra vez de los adultos, hay muchísima conciencia de su propia muerte, hay que alentarlos, digamos, a, a volver a adentrarse a la vida social, ¿no? Ujú, Hay que mirarlos mucho más cerca del mundo adulto, ¿no? Pero ujú. entendiendo con las particularidades del momento evolutivo de la adolescencia. Claro, sí que es cuando están en esta parte de uno, definirse a sí mismos, ¿no? La identidad y en donde, como dices, lo social tiene muchísima importancia, ¿no? Entonces, que no se corte también como es eso que se estaba creando, eso que se estaba construyendo, las relaciones interpersonales. Dijiste dos cosas que quiero recalcar antes de mi siguiente pregunta que me parecen esenciales, que fue esto de nombrar, ¿no? Muerte, fallecido. Y algo que me he dado cuenta desde que trabajo, por ejemplo, duelo migratorio es, mucha gente dice, es que una vez que pude nombrarlo, ya me quitó un peso encima. Y creo que el poder tener claridad de lo que estoy viviendo o atravesando, de lo que está sucediendo, ya en sí es sanador. Entonces, poder nombrar tal cual, en este caso, mi padre murió, mi madre falleció, es básico, ¿no? O sea, es como de lo básico, entiendo. Luego, por el otro lado, también dijiste esta parte de los niños, ya creo que dijiste 9 años, por ahí de los 9 años, cuando ya empieza esta conciencia de yo también puedo morir y mi cuidador, mi adulto cuidador también puede morir, ¿no? Y es cierto que a veces se cree que la conciencia es solamente adulta y creo que también a veces las muertes pueden ser un despertar de conciencia, es decir, pueden traer como esta perspectiva que tal vez antes no veía, pero a través de un suceso así empiezo a ver, me abre como los ojos, por así decirlo, ¿no? A mí me gusta mucho Irving Yalom, que trabaja mucho como el tema existencialista, y él dice, a veces son estas situaciones complejas y dolorosas, la muerte, la enfermedad, la que nos abre los ojos. Y a veces de chiquito hay una situación que me va a abrir los ojos antes, ¿no? O
ese suceso abre los ojos. Entonces ahí empiezo tal vez a pensar cosas que si no lo hubiera atravesado no lo hubiera vivido, ¿no? Pero no por eso es malo, o sea, no por eso hay que temerle, sino decir, ok, ¿cómo acompaño esta conciencia? Lo que ahora ya es inevitable que veas, ¿cómo te ayudo a verlo con unos ojos que te sean útiles, no a temerle, ¿no? Porque hay algo que esto de súper interesante decir, cuando la muerte, todos sabemos que la muerte es parte de la vida, pero no es algo que con lo que nos conectemos a diario, ¿no? Entonces, Ya. les pasa a otros, ¿no? De momento les va pasando a otros, ¿no? Cuando pasa en el seno familiar o cuando no, le pasa a los niños, no solamente abre los ojos a ese niño o esa familia, sino que esto tiene como un efecto, ¿no? De esto de comunidad, porque la muerte es un hecho social, ¿no? Entonces abre los ojos y trae el tema y trae a conciencia a todo el círculo, ¿no? Que acompaña, no sé, cuando ocurre una muerte de una mamá o de un papá, ¿no? O mismo de un niño, ¿no? En una escuela, Ujú. nos damos cuenta de esto, de todas las familias movilizadas, porque, a ver, ocurrió, ¿no? Y le ocurrió a alguien cercano, y le ocurrió, y esto es algo que sucede y ocurre, y sí, y la muerte ocurre Sí. todo el tiempo ocurre, ¿no? Entonces, el transitarlo de manera cercana o en primera persona, lo que posibilita es esto, ¿no? Es empezar a tener como conciencia de que está lo que ocurre y esa conciencia va como ampliándose y ahí las personas empiezan a decir, bueno, a ver, ¿y qué puedo hacer? ¿No? ¿Y cómo acompaño? ¿Y qué hago? ¿No? Es como un efecto que amplifica, ¿no? La conciencia de un niño y en otros niños, en otros pares, ¿no? Y decir esto de normalizar y de cuando a un niño se le muere la mamá o el papá o un hermano y va a la escuela y le cuenta a otro niño, ¿no? Ese otro niño también empieza a vivir, no es en primera persona, pero es, bueno, le pasa a un compañero, Claro. ¿no? Entonces ahí se va empezando como a visibilizar y es un efecto como, ¿no? Eh, esto que lo llamamos, ¿no? Como uno mete una gotita de petróleo en el agua y empieza como a tomar todo, pero a tomarlo no como algo malo, como esto que decís, ¿no? Es empezar a tomar conciencia de que es algo que pasa y que nos va a pasar a todos, ¿no? Algo también muy importante que transmitimos con esto de que los chicos empiezan a reconocer, ¿no? La posibilidad propia de la muerte, ¿no? Y que se mueran otras personas, ¿no? Esto de un concepto que es fundamental, que es que la muerte nos va a ocurrir a todos, es universal, es algo que nos va a atravesar a todos. Ujú. Sí, hay Eh, muchas y parece un pocas concepto cosas tan que fácil. tenemos certeza, ¿no? Que van a suceder. O sea, hay muchas cosas que no sabemos si sucederán o no, pero la muerte es una de ellas. Todos vamos a ver a seres queridos morir y todos moriremos, ¿no? Exacto. Ujú. Lo que tiene vida muere al final, ¿no? Es de lo único que tenemos certeza. No sabemos ni cómo ni cuándo, ¿no? Pero es de lo único que tenemos certeza. Digo, y ese es un concepto básico y central y fundamental, que parece, uno dice, no podemos estar hablando de esto, ¿no? Pero es muy difícil procesarlo y elaborarlo, ¿no? Y Ujú. tener conciencia plena de esto. Por eso huimos, porque en un Ujú. punto si esto no me pasó, bueno, lo dejo ahí, porque conectar con esto, no, Ujú. ¿no? Entonces, cuando empieza a crecer alrededor, ¿no? Es, bueno, ok, sí, o sea, todos nos vamos a morir. Y esto es, ¿y cómo nos paramos frente a eso? ¿No? Y cómo acompañamos. Y acá algo que a mí me van viniendo como ideas, ¿no? Cuando aparece este temor en los niños, ¿no? Siempre transmitimos algo que es sumamente importante, ¿no? Es decir, todos tenemos que psicoeducar en relación a la muerte, pero cuando la pregunta viene en un momento de angustia, ¿no? De, bueno, vos también te vas a morir, ¿no? Digo, bueno, ahí hay que ser como muy cautos y muy cuidadosos en el contexto, digo, no sirve de nada ajustarnos al librito y decir, sí, tu Sí. mamá murió o tu papá murió, yo que soy tu cuidadora también me voy a morir porque todo... Ujú. No, digo, hay que ser muy cautos y muy cuidadosos en ese momento de mucha angustia, por ahí es contener, es Claro. transmitir que estamos haciendo todo lo posible para cuidarnos, que ahora en este momento vamos a estar ahí cuidándolo, acompañándolo, digo, que no es negar la realidad, sino que es entender el cómo, el cuándo, ¿no? Porque Claro. tenemos
tiempo para educar y para psicoeducar, ¿no? Cuando alguien transmite algo con muchísima angustia, es contener y acompañar, que eso es lo fundamental en relación al acompañamiento de los niños y de las niñas, ¿no? Que sientan que tienen un espacio de contención, de cuidado, que frente a lo que pregunten va a haber un adulto que va a estar ahí para alojar esa pregunta y para poder dar una respuesta, en el caso que la tenga. Muchas veces no las vamos a tener, Y ¿no? decir, Y eso también no está. sé, No déjame lo pensarlo, déjalo investigo, ¿no? Y también esto que dices me parece muy importante, no caer en los extremos, ni mentir y decir nunca me voy a morir, o sea, no prometer cosas que no se pueden cumplir, exacto. porque eso va a ser muy doloroso, pero no irse al otro extremo de un sí tajante, ¿no? Sino como dices, me parece muy bonito esto que decías de en algún momento, ¿no? Pero bueno, me voy a cuidar mucho porque quiero estar mucho tiempo contigo, disfrutar la vida contigo y como dices, también los momentos, ¿no? Tal vez como ir dando respuestas, ¿no? Según también el proceso del duelo, ¿no? Justo te adentras Exacto. a algo que te quería preguntar, o sea, nuevamente, sé que son en líneas generales, cada muerte es única, cada caso es único, según las particularidades, ¿no? Y el contexto y muchas cosas, pues se ayudará a que el adulto acompañe al niño de diferentes formas, ¿no? También depende si es una muerte natural, si es un accidente, un evento traumático, si es un suicidio, o sea, también ahí influyen muchas cosas en cómo me imagino, se acompaña. Pero ¿cuáles serían así como, imagínate, el top 3 o 5 de qué sí hacer y de qué no hacer? O sea, de estos básicos de, este es paso 1, 2, 3 de lo que sí, y cuáles son las cosas que, por favor, a evitar completamente. ¿Cuáles serían esos puntos? Ok. Eh, la fundamental, que nosotros, por ejemplo, para darte, en la fundación trabajamos sí o sí con los adultos responsables. Este es el ABC, ¿no? Que lo fui transmitiendo a lo largo de la entrevista, pero digo, tiene que haber un adulto responsable que habilite, ¿no? La posibilidad de que haya, de que ese niño o niña exprese lo que le pasa. Que habilite que se hay a veces que el adulto está completamente desarmado, ¿no? El adulto que tiene que acompañar y que no puede. Entonces, lo primero a registrar es, si no puedo, es buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda para que haya un espacio para que ese niño pueda habilitar, ¿no? Y pueda expresar y haya alguien a quien le puede decir lo que siente. Otra cosa fundamental es nunca decirles que hay algo que no puede hablar o que en algún espacio no puede hablar de la persona que falleció y de la persona que ama, ¿no? Esto de, bueno, acá no digas, ¿no? Que tu papá murió o que no, digamos, ¿no? Esas son las limitaciones que tienen los que escuchan, ¿no? Entonces, que el niño pueda traer a la persona fallecida como quiere, cuando quiere, donde quiera, es central y fundamental, ¿no? Para poder acompañar. Siempre esto que hablábamos, decirles la verdad y hablar desde la verdad, ¿no? Nunca decir nada, esto lo dijiste vos, nunca decir nada de lo cual después no podemos cumplir o nos podemos arrepentir, y en esto entra las verdades parciales, ¿no? Esto de poder ir diciendo verdades parciales e ir respondiendo a aquello que los niños nos preguntan, ¿no? No querer nosotros como adultos a partir de nuestra necesidad, ir con una batería de información para decirle, porque por ahí los niños nos van a ir preguntando lo que quieran saber en relación a la pérdida, ¿no? En relación a lo que pasó, por ahí en situaciones traumáticas como vos traés, se les puede dar algo de información, no es necesario dar detalles puntuales, pero nos van a ir preguntando y vamos a ir construyendo con ellos. También, ¿no? Es el acompañar en el reconocimiento emocional. Hay algo que también transmito mucho, que es esto de, bueno, en nombre del duelo uno no puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sabemos que muchos niños se enojan y que están más enojados porque hay emociones que se exacerban. Entonces, siempre transmitimos esto. No es que, bueno, como está enojado y está en duelo, va a ir y le va a pegar a medio salón, ¿no? No, es validar y acompañar ese enojo y poder brindarle herramientas que pueda mediatizarlo para que ese enojo pueda descargarse de una manera saludable, ¿no? Entonces, es acompañar, contener y también mostrar como adultos
que nosotros también sentimos y que también nos pasa, porque esa es otra situación, que es lo que te diría que no tenemos que hacer, que es mostrarnos firmes, porque nosotros somos los que acompañamos y sostenemos, Sí, no, digamos, dentro de las posibilidades, ¿no? De, bueno, yo también estoy triste, porque esto me genera tristeza, también puedo llorar, también puedo tener días mejores, días no tan buenos, también puedo a veces tener ganas de recordar de una manera, otras veces no ganas de recordar o no ganas de hablar, digamos, el mostrarnos como firmes y con una armadura ujú, no es lo recomendable, sino es, bueno, todos podemos expresar, porque el mostrar que nosotros expresamos y sentimos también es un modelo en relación a lo que los niños ven en nosotros los adultos. claro, me encanta que menciones este último punto porque era una de mis preguntas. ¿Qué opinabas respecto a la propia emoción del adulto que también está en duelo, ¿no? Y me parece muy importante porque a veces es que no me quiero que me vea llorar, no quiero que me vea triste, no quiero que... Sí, obviamente hay un espacio que tú puedes tener para desahogarte con total libertad, pero también, como dices, es un modelo, ¿no? Y cuando yo me permito decir, sí, hoy mamá está triste, hoy papá está recordando más a la abuela, al abuelo, pero está bien, no pasa nada, en un momento voy a estar más tranquilo. O sea, el normalizar que yo también siento es también a través de darme permiso, darle permiso también de sentir y también el ver cómo como adulto me regulo, ¿no? También le ayuda al niño a saber que puede estar en la emoción y salir de la emoción, no quedarse en la emoción, ¿no? Entonces me parece Exacto. muy importante que lo menciones. Genial, genial, Sí, genial. porque también, ¿no? Y otra cosa que se me viene en relación a lo que no es ninguna idea es loca, ¿no? Digamos, los chicos por ahí vienen con ideas y no hay nada que esté mal, ¿no? No sé, cuestiones vinculadas a el día del cumpleaños quieren hacer una torta, ¿no? De la persona fallecida y prender una vela y soplarla en representación y la gente dice, ay, no, qué horror, ¿cómo van a hacer una...? No hay nada que sea correcto o incorrecto, Ujú, ¿no? Es lo que cada familia puede, ¿no? Hacer ujú, y que eso le sirve para elaborar, ¿no? Son distintos tipos de ritualizaciones, ¿no? Que cada familia y cada niño y cada qué elementos tienen y qué recursos tienen, ¿no? Para ir elaborando la ausencia física, ¿no? Entonces, es esto de no pensar como adultos, de obturar las ideas ujú, que traigan los niños, ¿no? ujú. Decir, a ver, qué se puede, qué podemos hacer, ¿no? Por supuesto que si es un niño pequeño que se quiere hacer la torta para que venga mi papá a soplarla, bueno, ahí hay que acompañar y en el contexto esto que veníamos hablando de las edades, es la torta la podemos hacer para compartirlo juntos, para recordarlo, para que esté presente de alguna manera, pero papá no va a venir. Acordate que las personas cuando se mueren no regresan, ¿no? Ah, Entonces, el entender como el panorama general ayuda también a enmarcar aquellas cosas que los niños van queriendo hacer en relación a su proceso de duelo y a la persona fallecida. ujú. Me encanta que lo menciones porque también esa era otra pregunta, la de los rituales, ¿no? Hay gente que dice, no, que no vaya al funeral porque es muy triste y es muy duro. ¿Y qué opinas tú respecto a los rituales? Obviamente, digámoslo como el más extendido es el funeral, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos mucho como el Día de Muertos, los altares de Día de Muertos. Eh, y sí es cierto que tal vez en ese sentido, culturalmente, hay culturas que abren más como la posibilidad de recordar al ser querido, de honrarlo, de festejarlo, de despedirlo, ¿no? Pensemos en la cultura india, también tienen varios rituales, ¿no? Y otras culturas que tal vez no, que es como más privado. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo perdí a mis abuelos ya adulta en pandemia y raro, o sea, fue uno de los eventos más dolorosos que he vivido en mi vida, pero me hacía una ilusión hacer el altar. O sea, cuando fueron los días de muertos, me emocionaba tanto que entiendo que es una manera de, eh, no es que ya no va a doler, pero es una manera también de integrar la muerte, ¿no? Decir, pues sí, ya no están y no van a estar, y de que el dolor también se transforme a algo que se vuelva algo sostenible en lo cotidiano. Al menos yo lo entendí así, ¿no? ¿Tú qué piensas de los rituales con los niños? Hay cosas que
sí, digámoslo, tú promuevas más, o más que promover, o sea, que tú sugieras que se hagan más que otras. En terapia, tú como terapeuta lo sabes, trabajamos mucho con rituales como las cartas, las sillas vacías, etcétera. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría escuchar esa parte. Mira, en relación tenemos como la diferencia entre los rituales personales, que uno, por ejemplo, era el que te mencionaba de la torta, o esto que vos decías, a mí me hacía ilusión hacer el altar, ¿no? Y los rituales más sociales establecidos, como son el velatorio y el entierro, Ujú, perdón, que es una pregunta que les pasa a muchas familias, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con los chicos? Eh, las recomendaciones que nosotros damos en relación es poder explicarles, porque generalmente es la primera experiencia que atraviesan en relación a un ritual de este tipo, ¿no? Entonces, poder preguntarles, ¿no? Si quieren asistir, ¿no? Si tienen la capacidad de respondernos y tomar la pregunta, si quieren asistir, y en este si quieren asistir, el explicarles con qué se van a encontrar, ¿no? En ese espacio, ¿no? Que cómo va a ser, qué particularidades va a tener, cómo va a estar la persona fallecida, que va a haber personas que por ahí van a estar tristes, esto, que la persona, dependiendo de las edades, ¿no? Que la persona por ahí si no se acerca y le dé un beso va a estar fría, que no le va a responder, ¿no? Y recomendamos en el caso de que los chicos accedan, lo fundamental es poder preguntarles, ¿no? Esa es la recomendación central. Si quieren, después de explicarles cuál sería como el contexto, es que vayan acompañados de una persona emocionalmente cercana y que estén un periodo breve de tiempo, ¿no? ujú, Porque suele haber situaciones de mucha movilización, que estén un tiempo cortito, ¿no? Que puedan ir a realizar el acto de despedida, si lo quieren, y después que se retiren, pero que siempre haya una persona emocionalmente cercana, ujú, digamos, a ese niño o esa niña. A veces ocurre que el adulto más cercano, responsable, no está emocionalmente disponible para acompañar, ujú, ¿no? A veces eso también es una recomendación, ¿no? Si no hay ningún adulto referente emocionalmente cercano a ese niño o esa niña, y quien sí lo es no puede sostener una situación como esa, por ahí en esos casos ahí es no proponerle la posibilidad, ¿no? Pero siempre que esté, recomendamos sí proponerles la posibilidad de que asistan y que ellos elijan, ¿no? Y si no ujú. quieren, nunca, jamás obligarlos, Sí, nunca. No sí. es, a ver, los rituales socialmente establecidos habilitan muchas de estas cosas que vos mencionaste, ¿no? Nos posicionan socialmente, nos vinculan con la realidad de la pérdida, pero obligados nunca, Ujú, ¿no? ujú, Y si no participa de ese espacio, no va a elaborar su duelo. ujú, Esto es algo que también acompañamos mucho a las familias porque hay muchas personas que no tienen esta información, ¿no? ujú, Previo, entonces te dicen, "Ay, no le pregunté, no lo llevé, no les dije que le arruiné su proceso". No, no, ¿no? Hay ujú. muchas formas de seguir haciendo el proceso. Si Claro, se puede habilitar la posibilidad, bienvenido. Si hay alguien que acompaña, que contiene, si ese niño quiere asistir, ¿no? Es como el inicio y es parte. Si no se pudo porque no contábamos con esos recursos, con esa información, bueno, hay mucho tiempo para acompañar en ese proceso, ¿no? Entonces ahí no cargar de culpa al adulto, claro, ¿no? De decir, bueno, yo no le posibilité esto. No, no le claro. están ahí, no le van a arruinar nada en el proceso, ¿no? También contar con esa tranquilidad que hay muchas formas. Y los rituales personales también están para eso, ¿no? Claro, qué importante, me encanta esto porque al final del día es dar un poco de sensación de elección, de libertad en algo que Mm, no puede controlar, ¿no? Y eso permite que el niño lo procese diferente, ¿no? Y también lo que dices, o sea, también hay un momento en el que no, si los adultos de referencia no están emocionalmente disponibles, mejor, pues sí, que se haga después en otro momento en los que los adultos ya hayan procesado la pérdida, ya estén más tranquilos, ya estén más regulados y sean capaces de acompañar y de apoyar, ¿no? Al niño como un mm, referente. Ujú. Ok, sí, sí, genial. exactamente. Digo que pueden ser recomendaciones, pero como esto hemos hablado durante la charla, ¿no? Digo, es muy singular el proceso de duelo, es muy singular y subjetivo en cada uno, en los niños y los adultos, pero también es
singular en cada familia, ¿no? Y en las posibilidades que tienen esos adultos de acompañar ese proceso, ¿no? Entonces, o esa situación, porque hay algo en esto, ¿no? De la sincronía que se da en el proceso, que todos lo atravesamos de manera diferente o que estemos dentro de la misma familia, ¿no? Entonces, esto de que va a ir cambiando y la posibilidad que tenga el adulto ahí de acompañar, digo, es lo que puede y también hay que validar mucho lo que el adulto puede en relación al acompañamiento de ese niño. Y ahí es donde, bueno, si no se puede, es, bueno, ahí por ahí son momentos de buscar ayuda, no siempre ayuda profesional, ¿no? La ayuda profesional es muy importante, pero digo, en esto, en redes de contención, Sí. ¿no? Lo que nosotros hablamos de proceso de acompañamiento más que de tratamiento, por esto de ubicarnos en el duelo como un proceso esperable en todas las personas, tanto en los como los adultos. Y está más que sabido y estudiado que la red, ¿no? de sostén es lo que posibilita procesos de duelo más saludables, ¿no? Entonces, desde la fundación lo que habilitamos, más allá de que somos todos profesionales especializados, somos todos psicólogos especializados en duelo, una de las misiones fundamentales es armar red y dar soporte, ¿no? Y en la fundación lo que encuentran eso, son otras personas, más allá de la orientación profesional, otras personas que están atravesando por una situación similar a la que ellos están atravesando y que se escuchan, ¿no? Y que dicen, ay, yo también sentí esto, yo también lo vi de esta manera, ay, bueno, así yo lo pude hacer de esta otra manera, ¿no? Entonces, es el armado de la red. En un momento que hay algo que se desarma, hay algo que viene a sostener, ¿no? Y es encontrarse con otros que sienten y que viven, ¿no? Algo parecido a lo que están sintiendo cada uno de ellos. Claro, me gusta muchísimo lo que dices y sobre todo esto, ¿no? Como también recordarle a los adultos que nos escuchen y desgraciadamente estén viviendo una pérdida, ¿no? Esta autocompasión, decir, tal vez yo no estoy en el mejor momento para hacer ciertas cosas y no sentir culpa Mm, por atenderme también a mí o pedir esa ayuda para que todos podamos procesarlo, ¿no? Como me gusta mucho dar el ejemplo de los aviones, ¿no? En donde dice, antes de ponerle la máscara, ayudarle a ponerle la máscara al niño, póngaselo usted. Y para poder exacto. ayudar a tus hijos a procesar un duelo, necesitas también tú poder procesarlo, ¿no? Entonces también darse esos espacios de sentir, de soltar, de llorar, de platicarlo con alguien para poder estar desde un mejor lugar para los hijos o niños a su cargo, ¿no? Sí, completamente, completamente, me encantó el ejemplo de la máscara de aviones, es así, tal cual. Tal cual. Porque si uno no tiene recursos, herramientas, no procesa su propio duelo, difícilmente puede acompañar el proceso de otro, ¿no? Mm, Entonces, nosotros hablamos y trabajamos de esta forma, ¿no? Que es trabajar en forma de binomio, ¿no? El adulto o los adultos y los niños, ¿no? Entonces, trabajamos en, en espacios separados, pero articulando, ¿no? En espacios común al final, digo, porque es central para el acompañamiento, las herramientas que pueda tener el adulto y lo que el adulto habilite para que esos niños puedan desplegar. Otra vez todos los adultos que están en su entorno, educadores, profesionales de la salud, familia extendida, grupo de pares cuando son más grandes, digamos, todo esa es la red que da muchísimo soporte cuando hay algo que se desarma en la vida. me encanta. Julieta, pues nos has compartido cosas muy, muy importantes. Qué valioso, ¿no? Que creo que antes no existía toda esta parte de la psicoeducación y el poder generar este tipo de lives, de espacios, de ayudarle a la gente como a tener estas herramientas que me parecen básicas y esenciales en la vida, ¿no? Pues es sumamente importante y me gustaría, bueno, no sé si hay algo más que quieras añadir antes de, pues un poquito contar cómo pueden contactar a la fundación, los servicios que tengan, etcétera. ¿Hay algo que añadirías a lo que hemos compartido? Sé que es un tema del que podríamos hablar infinitamente, pero hay algo que digas, no puedo ir sin decir esto. No, no, me parece que hicimos un recorrido interesante y lo más interesante es esto, que podamos tener un espacio y estar hablando, ¿no? Y como decís, traer el tema de la muerte a la mesa, que es algo que pasa, que es algo que cuesta muchísimo instalar socialmente y que no
que transitar el duelo en soledad es mucho más complejo que transitarlo en comunidad, Ujú, ¿no? Que eso es algo sumamente importante y eso es parte de la misión que tenemos en la fundación. Yo digo, la fundación existe por la mirada que tenemos en general en Occidente sobre la muerte, ¿no? ujú. Que estamos de vereda, si es posible. Así que nada, gracias por el espacio. Sí compartir también la importancia de la formación de los profesionales. Nosotros dictamos cursos para que los profesionales de la salud se puedan formar. Ahora el 8 de agosto inicia un curso para poder orientar a las familias y saber la importancia y la diferencia de cómo acompañar a niños y adolescentes y a las familias en duelo, que pueden seguirnos en las redes, en @Fundación Aiken, y que ahí se pueden enterar que hay charlas abiertas a la comunidad. En el mes de noviembre también vamos, nosotros ponemos el foco en el mes de todos los puertos, Ujú, entonces brindamos charlas abiertas a la comunidad para que puedan recibir todo este tipo de herramientas. También formamos a docentes en escuelas ujú, y bueno, tenemos grupos abiertos, como te comentaba al inicio, grupos de niños, niñas y adolescentes con sus adultos cuidadores, grupos de mamás y de papás por muerte de hijos, ujú. también un grupo de duelo por muerte perinatal, grupo de jóvenes. Hay algunos grupos que son presenciales y otros que son virtuales, por lo cual eso nos posibilita llegar a otros lugares más allá de Argentina y Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede de la fundación. Presto, transmitir la importancia de tener el tema en agenda, de formarse, de esto, desde el lugar de adultos que tengamos, podemos adquirir herramientas para acompañar a un niño, una niña o un adolescente en su proceso de duelo, ¿no? Que todos los lugares son importantes. Entonces, nada, que recibir herramientas, como decís, tips, recomendaciones, muchas veces van a alivianar y van a permitir que ese niño viva el duelo no en soledad, sino acompañado. Sí, me encanta lo que dices, o sea, creo que al final del día no solo es a los padres, las madres o los adultos responsables, sino nosotros como profesionales formarnos. Definitivamente coincido contigo, mi formación en duelo y trauma a mí me cambió la perspectiva de cómo estaba interviniendo. O sea, sí hay una diferencia, sí hay pautas específicas, sí hay un recorrido diferente. Entonces, lo importante es que es como profesionales formarnos y es que vamos a atender este tipo de circunstancias, ¿no? En nuestra práctica terapéutica. Y también dijiste algo muy importante. Docentes, ¿no? Incluso ampliaría médicos también. O sea, la gente que en contacto con las familias creo que es bastante importante. Qué bonito que tengan estas charlas, qué bonito que también tengan estos grupos. Incluso mencionaste un tema al cual, si estás interesada, me encantaría volver a invitarte, el acompañamiento o el trabajo o el proceso que viven los padres que pierden un hijo, ¿no? Eh, He escuchado una frase, digo, un poquito para cerrar, que es una muerte que no tiene un nombre, ¿no? Está el viudo, está el huérfano, pero que el perder un hijo no hay un concepto, un nombre de que es algo como digámoslo, antinatural, ¿no? O no esperado en el ciclo de la vida y que por lo tanto es muy fuerte el proceso. Entonces, sí, sí, yo encantada de tenerte de vuelta, Julieta, lo que has compartido hoy es súper valioso. Y bueno, obviamente, este live se va a quedar en colaboración para que quienes lo vean y quieran, pues, formarse con la fundación, ver las charlas, unirse a alguno de los grupos, puedan hacerlo. Y de todas maneras, para quienes vean este video a través de YouTube, les dejaré en la descripción del video por los datos de la fundación. Muchísimas gracias, Julieta. Agradezco tu tiempo, toda tus conocimientos. Placer, un placer. Un placer enorme la charla y esperemos bueno, que pueda servirle a muchas personas para sentirse acompañados y nada, estamos a disposición en la Fundación para todas las consultas que quieran hacer, así que muchas gracias a vos también por generar estos espacios. Seguramente que sí les será de utilidad. Te mando un abrazo, Julieta. Cuídate muchísimo. Beso Bye. enorme. A vos también. Chau, chau. Muchas gracias a todos por unirse a live. Espero que les haya gustado y compártanlo con quien crean que les puede servir si tienen algún ser querido, un amigo que esté atravesando un duelo
ya sea por muerte, por separación, y que tenga hijos, creo que esta es información valiosa. Un abrazo, linda noche.